Hola, muy buenas. Soy Armando Norambuena, el encargado de dirigir esta cápsula sobre el origen de la vida en la Tierra. Si bien el ser humano sabe que la Tierra como tal tuvo vida hace 3.900 millones de años, se preguntó, ¿cómo se originó la vida en la Tierra? Como ser racional y pensante, logró generar alguna respuesta posible, de las cuales hablaremos de tres. Específicamente tres teorías que explican el origen de la vida en la Tierra. ¿Por qué creen que existen tantas teorías que son válidas al mismo tiempo? La respuesta es muy simple. El ser humano no es capaz de ponerse de acuerdo en cuál es la verdadera, porque todas tienen razón, pero ninguna desbarata a las demás. Si yo les dijera que la vida se puede generar a partir de la nada, es precisamente de esto de lo que propone esta teoría, que es conocida como la teoría de la autogénesis, o más, para todo público, la teoría de la generación espontánea. Esta teoría predominó ampliamente durante el siglo XVIII, aunque actualmente lo vemos de manera extraña, como por ejemplo un experimento comprobado por la comunidad científica y ampliamente verificado. Fue el experimento de Van Helmont, que postulaba que en un barril se colocaba ropa sucia, más o menos casi lleno, y el resto semillas de diversos tipos. ¿Para qué? Se estarán preguntando. Pues nada más y nada menos que para generar vida, específicamente ratones, en un proceso de incubación de 21 días. Este barril, obviamente para que se comprobara la teoría, se tenía que sellar. Se colocaba una tapa, se esperaban 21 días y, por la teoría de la generación espontánea, aparecían ratones. Aunque si creen que esa teoría, que fue comprobada por los científicos y avalada durante el siglo XVIII, es un poco ridícula, dado que los ratones se pueden meter dentro del barril por algún agujero que ellos pueden hacer, ahora piensen que durante el siglo XVIII, también comprobada por los científicos de esos tiempos, los biólogos, existían árboles que daban frutos de gansos y ovejas. Esta teoría fue comprobada y se podía demostrar, dado que estos árboles existían. Pero ¿cómo van a existir estos árboles? Se preguntarán. Bueno, los científicos que estaban acostumbrados a un entorno más de ciudad, podríamos decir, a ir a lugares rurales, podrían ver a crías de gansos o crías de ovejas en árboles, y por lo tanto racionaron que, como por ejemplo las frutas como las manzanas y las naranjas vienen de árboles, estos animales provenían de allí también. Y de hecho algunos árboles eran especializados solo en gansos y ovejas. Y esto fue comprobado durante el siglo XVIII. Era ampliamente aceptado por la comunidad científica. Pero entonces, ¿por qué estoy hablando de esta teoría tan ridícula que plantea que los animales aparecen de los árboles? Bueno, porque eso fue durante el siglo XVIII. En 1953, dos científicos, Stanley Miller y Urey, realizaron un experimento para comprobar esta teoría. Aunque también se fue un poco por la rama más de la química y la física, dado que ellos planteaban ocupar en su experimento diversos componentes químicos para reproducir la atmósfera de hace millones de años en la Tierra. Esta atmósfera específicamente se considera como la atmósfera primitiva de la Tierra, dado que hace millones de años la atmósfera no era como es hoy en día. Entregaba mucha radiación ultravioleta al Sol y había muchas tormentas eléctricas, por lo cual este experimento, que necesita electricidad y componentes inorgánicos, dado que los componentes orgánicos derivan hacia la vida y en ese momento no existían,
Estos científicos en laboratorio lograron crear vida. No, tampoco crearon vida, o sea, no son pequeñas células, crearon protomoléculas, protobiontes, que vamos a decir que son aminoácidos a partir de moléculas inorgánicas. Básicamente, para resumir el experimento, Stanley Miller y Urey lograron crear moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas, en una recreación de la atmósfera primitiva. Este experimento también se denominó como la recreación de la sopa primitiva, y hay algunos lugares de la Tierra actual que tienen condiciones similares donde se puede generar esto, que a partir de moléculas inorgánicas se generan moléculas orgánicas. Aunque esto no fue para derribar ninguna teoría que existe en el momento, es un experimento recreable y totalmente fundamentado. Y existe, es real, sucede. Crear moléculas orgánicas a partir de inorgánicas. Pero aún no logramos explicar cómo se genera la vida. Ahora bien, existe otra teoría componente de las 3 teorías más reconocidas sobre el origen de la vida, que es ampliamente aceptada actualmente, pero quizás en algunos años salga otra teoría que no vamos a considerar, pero quizás en 10 años más esa teoría va a ser ampliamente aceptada y esta teoría va a dejar de ser reconocida y va a pasar a ser como la generación espontánea. Sin embargo, creo que muchos ya han escuchado hablar de esta teoría, pero no la comprenden completamente. Hablamos de la teoría de la evolución o teoría evolutiva. Sabemos, o mucha gente sabe, quizás no sabe, está bien, se lo voy a explicar, que el que creó esta teoría fue Charles Darwin. Charles Darwin fundamentaba esta teoría a partir de la selección natural. Él realizó un viaje alrededor del mundo en 5 años. Fue un viaje más o menos largo en ese tiempo. En los 1800, eso demoraron los viajes. Pero no fue financiado. Él simplemente tenía un amigo que era capitán de un barco. Y su amigo le dijo que iba a realizar un viaje alrededor del mundo. Y si Darwin quería, podía llevarlo con él, no le iba a pagar, pero iba a dejar que tuviese algunos animales en el barco, que realizara sus investigaciones biológicas. Y Darwin, sin pensárselo 2 veces, aceptó. Y viajó alrededor del mundo desde Inglaterra, pasando por Chile, por el estrecho de Magallanes, pasando por Valparaíso y pasando por las Islas Galápagos, que es algo importante de recordar, hasta volver a Inglaterra. Cuando llegó, obviamente, nadie quiso su teoría, por desgracia de la evolución. Porque pese a que los avances que logró, no logró demostrar cómo las criaturas que él vio en su viaje de 5 años, que eran tan similares y tan distintas a la vez, lograban pasar rasgos de su descendencia hacia otro lugar, que corresponde a la selección natural. La selección natural, vamos a centrarnos en el ejemplo de la isla Galápagos, que son un conjunto de islas que están relativamente cerca. Y ahí vio especies de animales que, pese a ser la misma especie, eran distintas, pero a la vez al mismo tiempo similares. ¿Cómo explicar esto? Veamos los pinzones. Los pinzones que lo observó en la isla Galápagos, que es un ejemplo bastante bueno de sus investigaciones. También podríamos hablar de las tortugas que realizó en la isla Galápagos, o las iguanas que él vio también. Pero los pinzones tienen algo bastante particular, que es bastante distintivo, por lo cual hablaremos de esto específicamente. Los pinzones tienen diferentes tamaños y tamaños del pico. Pero ¿por qué si son la misma especie? Bueno, en las Islas Galápagos hay, como algunos pensarán, quizás algunos no lo hayan pensado todavía, diferentes tipos de comida. Entonces, por ejemplo, en la primera isla de las Galápagos, digamos, hay muchos insectos pequeños, como grillos, similares, que se mueven rápido y saltan mucho. Son comida de pinzón. Pero veamos un pinzón pequeño. Imaginemos que está en la isla.
y tiene hambre y quiere comer. Y hay un pinzón grande que se mueve lento, pero fuerte, y quiere comer también. ¿Cuál es más probable que logre atrapar un grillo que se mueve rápido? ¿El pinzón pequeño y ágil o el grande y fuerte? El pequeño y ágil. Y el grande quizás logre atrapar uno o dos, pero el pequeño ya habrá atrapado suficientes para quedar satisfecho durante el día. Entonces, ¿qué logró sacar en conclusión Darwin? Que estos pinzones, los pequeñitos que lograban sobrevivir en ese ambiente, tenían mayor descendencia dado que se apareaban entre ellos, los pequeños, para especializarse en comer insectos pequeños y rápidos. En cambio, los grandes, sí, sobrevivían, pero una hembra que vea un pinzón que ya comió suficiente hasta hartarse y otro que apenas puede comer uno o dos al día, uno o dos bichos al día, va a querer que sus hijos sean capaces de hacer lo mismo que el pinzón pequeño. Por lo tanto, va a escoger de pareja al pinzón pequeño en vez del grande. Así vio que la selección natural consiste en que una especie varía de acuerdo a su ambiente. Por lo cual, pasemos a otra isla de las Galápagos. Está de nuevo el pinzón pequeño y el pinzón grande, pero en esta isla hay castañas grandes, semillas grandes, fuertes, bueno, grandes para un pinzón. De este tamaño. Entonces, el pinzón pequeño con su pico pequeño le cuesta mucho romper esta semilla. No hay bichos suficientes para comer. Necesita comer esta semilla. No le cuesta demasiado con su pico romperla. En cambio, el pinzón grande, listo. Ya la rompió y ya se la comió. Entonces, pasemos de nuevo al ejemplo de la pinzoncita buscando pareja. ¿A quién va a escoger? ¿Al pinzón pequeño que no puede romper una semilla? ¿O al grande que puede romper cualquier semilla? Va a querer que su descendencia sea como el pinzón grande que puede romper cualquier semilla. Entonces, en esta isla distinta a la anterior, ¿cuál cree que van a haber más? ¿Pinzones grandes o pequeños? Las respuestas son grandes. Entonces, Darwin se dio cuenta, nuevamente, que la especie varía según a su ambiente. Entonces, ¿solo van a haber grandes y pequeños? La respuesta es no, nuevamente, recuerden, varía según el ambiente. Pasemos a otra isla. En esta isla, digamos que hay semillas no tan grandes, insectos no tan rápidos. Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia? Si está en el medio. El pinzón de tamaño medio. Entonces, son diferentes tipos de selección natural. Y esto se denomina especiación. La especiación consiste en que la especie cambia de acuerdo al ambiente en que se encuentra. Y esto es gracias a la selección natural. Pasemos a un último ejemplo de la isla. En esta isla hay semillas grandes para el pinzón e insectos pequeños para el pinzón. Y están los tres pájaros, el pequeño, el mediano y el grande. Los tres pinzones, la misma especie. Entonces, ¿cuáles pinzones son más? ¿Más grandes, más pequeños, mediano? La respuesta que logró ver Darwin es que hay pinzones grandes y pinzones pequeños. No hay mediano. ¿Y qué pensó él? Él pensó que si esto seguía así, los pinzones grandes eventualmente dejarían de ser la misma especie. Serían una especie distinta de pinzones que solo son grandes. Y la otra especie pequeña serían pinzones que solo son pequeños. Que en un futuro, que por desgracia el ser humano no vive lo suficiente para verlo, esta misma especie que eran iguales serían distintos. Serían animales distintos, otras especies. Eso fue lo que postuló Darwin con su teoría de la evolución.
que con la selección natural, una especie cambia de acuerdo al ambiente. Y con ese cambio se genera especiación. Y eso implica nuevas especies. Como bien han de recordar, nosotros mencionamos que existen 3 teorías del origen de la vida. Y hasta el momento solo hemos explicado 2. Y si recuerdan bien, sería la teoría de la generación espontánea y la teoría de la evolución. Pero existe una tercera teoría que deshabilita, hace temblar los cimientos de la teoría evolutiva. ¿Qué teoría será? Es la teoría de la panspermia. ¿Qué es la panspermia? O teoría panspermica. Quizás con un tercer nombre logren discernir de qué consiste, como la anterior, es que generación espontánea, aparece espontáneamente la vida. Generación evolutiva, la vida va evolucionando. Y si yo dijera teoría cosmozoica, el cosmos, esta teoría postula que la vida proviene de el espacio. ¿Qué? ¿Cómo que del espacio va a venir la vida? ¿De la Tierra? ¿Somos extraterrestres? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, eso es lo que postula la teoría. ¿Y cómo es que una teoría que parece ciencia ficción es tan importante? Bueno, porque a veces la realidad supera la ficción. Para esta teoría vamos a centrarnos principalmente en un organismo que existe en la Tierra, que es, no me atrevería a decir que es de la Tierra, pero está en la Tierra, digamos, de esa manera. El organismo en sí es una bacteria. El nombre científico de la bacteria es Deinococcus radiodurans. Radiodurans. ¿Qué significa ese nombre científico? Esta bacteria posee una cualidad muy extrema, que es aguantar mucha radiación ultravioleta y mucha temperatura alta y baja. Pero según la teoría evolutiva eso lo explica si está en un ambiente de alta radiación ultravioleta y alta temperatura y baja temperatura. Con el tiempo debió haber evolucionado y así adaptarse a ese entorno. Eso es lo que postula la teoría evolutiva, recordemos. Un organismo se adapta al ambiente, se adapta a su entorno. Pero el punto de esta bacteria es que está sobreadaptada a su entorno. La capacidad de resistencia ultravioleta solo se puede generar artificialmente. Los científicos lo han hecho así para saber si es que se puede destruir esta bacteria o no. Y la capacidad ultravioleta que resiste y las temperaturas que resiste no son propias de su entorno en ninguna época. Entonces, ¿cómo es que esta bacteria logró desarrollar estas cualidades? La teoría evolutiva confirma que todos los organismos se adaptan a su entorno y siempre ha sido así. Pero esta bacteria en específico que estamos ocupando de ejemplo, que es la Deinococcus radiodurans, no, bajo ningún concepto sigue esta regla de la teoría de la evolución. Pero los científicos, una parte, como ya hemos dicho al principio, al descubrir esta bacteria se dieron cuenta que puede sobrevivir en el espacio. Y hipotéticamente, puede ingresar a través de la atmósfera, dado que puede aguantar las temperaturas altas y bajas, las bajas del espacio y la radiación ultravioleta del espacio, dado que nuestra atmósfera bloquea esa radiación en parte. Si no, estaríamos como fritos, podríamos decir. Pero esta bacteria puede aguantar la radiación ultravioleta externa a la Tierra, y eso no es posible generarlo en un ambiente natural aquí en la Tierra. Por eso es que una parte de los científicos postula que esta bacteria debió haber ingresado a través de un asteroide del espacio exterior. Anteriormente a esta bacteria se han encontrado fósiles de organismos similares a bacterias extraterrestres, pero fosilizados. Pero esta bacteria es un escalafón que le da un pilar fuerte a esta teoría. La teoría panspermica posee organismos de esta clase, que están sobreadaptados a su ambiente, que no corresponden a la teoría evolutiva. Y es por eso que hablamos de esta teoría. Resumiendo todo lo que hemos hablado, las 3 teorías grandes del origen de la vida. ¿Las 3 son enemigas?
No. Las tres se sustentan entre sí. Tienen cualidades que, sí, pueden deshabilitar a la otra, pero también se complementan. ¿Cómo es que la teoría evolutiva tuvo el primer organismo? Podría ser gracias a la panspermia. Un organismo vino y fue evolucionando. Y esa bacteria que entró, ¿cómo sobrevivió? Podría ser gracias a como hablamos al principio, de la generación espontánea, de la creación de las moléculas protobiontes, pudo haberse apoyado en eso para evolucionar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Acaso en un futuro se deshabilitará alguna de estas tres teorías? Lo dudo. Siempre habrá alguien que apoye al menos a una de estas teorías. Y mientras alguien exista que apoye estas teorías, siempre existirán.